Nos vamos por aquí. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una semana más de revisión de contenidos de la asignatura Introducción a la Investigación. Como ustedes conocen, este día nos ayuda Viviana con su alegría, elocuencia y sobre todo nos hace siempre analizar la temática. Entonces le doy paso a Vivi, por favor, para iniciar esta actividad. Bienvenidos a todos. No se olviden habilitar las cámaras porque Vivi se siente sola si no estamos habilitadas las cámaras, ¿no es cierto, Vivi? Así es, estimada. Muchas gracias. Continúe, Gra- por favor. Buenas noches. Muchas gracias, Jennifer. La Jennifer es la más puntual. A lo mejor dicen no se da en cuenta la profe, pero sí me doy en cuenta. Gracias, Jennifer, por su puntualidad y su participación semanal. Muchas gracias igualmente, profe. Buenas noches. Bueno, perfecto. Parece que ahí sí se Ya, está sí, sí, visualizando mi pantalla. ya estamos visualizando. Muchas Gracias. gracias. Muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a una nueva semana de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien y con la motivación de seguir construyendo conocimientos que fortalecerán su formación profesional. Antes de iniciar nuestra clase, ya solicitó la magíster Nancy, por favor, encender sus camaritas. Su presencia visible hace que este espacio sea un entorno más cercano, más participativo y sobre todo enriquecedor, donde cada uno de ustedes forma parte activa de este proceso de aprendizaje. En esta semana nos adentraremos en la unidad 5, paradigmas de investigación cuantitativa y cualitativa, pero vamos a centrarnos específicamente en la investigación cuantitativa. Descubriremos cómo este paradigma permite comprender la realidad mediante la medición, el análisis de datos y la obtención de evidencias que respaldan la investigación científica. Les invito a participar con entusiasmo, plantear sus preguntas y compartir sus ideas. Y sobre todo aprovechar al máximo estos espacios. Recuerden que cada intervención aporta valor, enriquece la experiencia de todo el grupo. Comencemos esta semana con entusiasmo, compromiso y sobre todo con la convicción de que cada nuevo aprendizaje nos acerca más a nuestras metas. Miren cómo vamos avanzando y ya mismo finalizamos este semestre, entonces hagámoslo con todo el entusiasmo, que cada día nos acercamos más hacia la meta. Y bueno, ahora realizaremos una dinámica de estudio de casos o de análisis de casos. Les pediré, por favor, que de manera voluntaria me colaboren con la lectura del primer caso, luego del siguiente caso, y vamos a analizar. Ustedes deberán identificar a qué enfoque de investigación corresponde cada uno, si a una investigación cuantitativa o a una investigación cualitativa. Lo más importante no será solo dar la respuesta, sino explicar qué elementos identificó usted que le permitieron llegar a dar esa respuesta. De esta manera pondremos en práctica los conocimientos adquiridos. Ya llevo mucho tiempo, la magíster Nancy también llevamos mucho tiempo hablando sobre la investigación y ya es momento de ver cómo están esos conocimientos. A ver, estimados, alguien que me ayude, por favor, con la lectura del caso 1. Estimado Andrés, le escuchamos. Buenas noches, estimados docentes, compañeros, buenas noches.
Voy a leer. Un investigador aplicó una encuesta a 250 estudiantes para conocer cuántas horas estudian diariamente y analizó los resultados mediante porcentajes y gráficos. Eh, Al parecer sería cuantitativo debido a que ocupa un instrumento, una herramienta, como son las encuestas, y también habla sobre un número que son 250 estudiantes, que es la muestra, y además también ocupa estadística, como son los porcentajes y los gráficos. Ya, a ver, muchas gracias, Andrés. Andrés nos dice que a la percepción de él es una investigación cuantitativa. Me gustaría escuchar la opinión de de los demás participantes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una investigación cuantitativa o no? Estimadas docentes, ¿cómo les va? Muy buenas noches, compañeros. Em, bueno, a mi parecer, considero que sí es una investigación cuantitativa porque recolecta datos numéricos. Veo que sería mediante la aplicación donde dice 250 estudiantes y también analiza la información utilizando porcentajes. Entonces, para mí es una investigación cuantitativa. Muchas gracias, estimada Lucía. Lucía nos dice que puede ser una investigación cuantitativa. A ver, ¿quién más? ¿O alguien que opine diferente que los compañeros? ¿O efectivamente esa postura será la adecuada? ¿Quién más nos puede contribuir con sus opiniones? Verán que hemos hablado muchísimo sobre esto, muchísimo, muchísimo, muchísimo. A ver, alguien más que nos comente o nos pueden escribir por el chat también. ¿A qué enfoque pertenece? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien más? Buenas noches, docente, compañeros. Yo estoy de acuerdo con los dos compañeros que es una investigación cuantitativa, debido a que utiliza lo que es la muestra de los estudiantes, los 250, y utilizan pues una variable numérica. Asimismo, los resultados que van a obtener se analizan a través de porcentajes y gráficos, que sería una estadística descriptiva de lo que es la investigación cuantitativa. Muy bien, muchas gracias. Así es, me llenaron de alegría esta noche. Lo identificaron y dijeron palabras claves del enfoque cuantitativo. Busca medir, cuantificar. Así es. Ahora alguien que me ayude, por favor, con la lectura del segundo caso. ¿Puedo yo? Claro, estimada Lucía, por favor. Gracias, licenciada. Bueno, dos, una investigadora realizó entrevistas en profundidad a docentes para comprender cómo viven el proceso de inclusión educativa dentro del aula y qué significado tiene para ellos. Em, no sé, consideraría puede ser una investigación cualitativa porque como que busca comprender las experiencias, eh, no sé, que los docentes pueden contribuir a un proceso a un proceso, no sé, educativo, no sé si estoy bien, como que utiliza entrevistas como una técnica, no sé cómo más expresar lo que tenía en mente, pero para mí es una investigación cualitativa, porque utiliza entrevistas, más o menos yo me guío por eso. Ya, muy bien, muchas gracias. Así ¿Alguien es. más? ¿Estará bien la postura de Lucía o alguien tiene una opinión diferente y dice, no, compañera, a lo mejor yo tengo una postura diferente o concuerdo con usted? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará bien?
La pérdida de Ecuador les tiene bajoneados. Estamos heridos. No se preocupen, así es. A veces se cae, pero nos levantamos. A ver, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Concuerdan con Lucía o a lo mejor no? ¿Pertenece a una investigación cualitativa o no? Profe, yo diría que sí concuerdo con la compañera de que es cualitativa porque dice que se realiza a través de entrevistas. Entonces, a través de esas entrevistas se logra, se quiere el objetivo que es de comprender cómo vive el proceso de inclusión y pues no se basaría en datos numéricos, sino en las perspectivas que tienen a recopilar a través de las entrevistas. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda dar un comentario y puedan sacar así su frustración de la pérdida que tuvimos ayer, al menos opinando? A ver, por acá tengo un mensaje en el chat. También concuerdo, dice, porque se trata de interpretar el proceso y no usar datos cuantificados. Muy bien, perfecto. Me llenan de orgullo estos muchachos y muchachas. Perfecto, estamos muy bien. Identificaron muy bien y dijeron aspectos claves porque la investigación cualitativa pretende interpretar y comprender. Creo que, estimada Nancy, muy pronto nos vamos a quedar sin trabajo porque los chicos ya van a ocupar nuestros puestos. Están ready en el tema investigativo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a abordar más, vamos a profundizar el tema de la investigación cualitativa. Pero como la semana anterior hablé demasiadísimo de las dos investigaciones y todo, creo que quiero que vayamos construyendo juntos una parte un ejemplo de investigación cualitativa. Bueno, chicos, quiero que hoy imaginemos que vamos a hacer un viaje. Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si primero compramos el boleto del avión y después pensamos a dónde queremos ir? ¿Tendría sentido o no tendría sentido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido esa decisión o no tiene sentido? No, profe, no tiene sentido. Buenas noches, profe, compañeros. ¿Cómo está? Buenas noches. Dice que no tiene sentido lo que estoy diciendo, no tiene lógica, ¿no es cierto? Por supuesto, o si llegamos al aeropuerto sin haber hecho la maleta. Claro que no tiene coherencia alguna. Todo viaje tiene un orden. Primero decidimos el destino, luego buscamos información, compramos los tiquetes, organizamos todo lo necesario, maletas, hasta medicamento por si acaso nos enfermemos. La carta de invitación Realizamos para el que nos toque la viaje migra. ya para la migra en caso de que nos vayamos a otro lugar donde no nos admitan. Y al final contamos cómo fue la experiencia. La investigación cuantitativa funciona algo exactamente igual. No podemos hacer los pasos en cualquier orden. No puedo de la fase 1 saltarme a la fase 9, ni de la 1 a la 5, ¿ya? Esta requiere un orden. Cada etapa prepara el camino para la siguiente y todas son necesarias para obtener resultados confiables. Ahora vamos a conocer cada una de estas fases. ¿Qué hacemos en cada una de las fases de investigación? La primera fase es la idea de investigación. Todo comienza con una idea. Es en ese momento en el que algo llama nuestra atención y nos genera curiosidad.
sentimos que hay un tema sobre el que queremos saber más, queremos profundizar o una situación que nos gustaría comprender. En esta fase todavía no investigamos, simplemente nos preguntamos sobre qué quiero investigar. Este sería el punto de partida de todo el proceso, definir un tema de investigación. Y no necesita ser algo muy estructurado. Pueden iniciar de las cosas que pasan a lo cotidiano. Ahora me gustaría escucharles a ustedes que me ayuden con un tema de investigación cuantitativo. Puede ser hasta cosas de la vida cotidiana. Cuantificar cuántos chats envió mi novio con otro, aunque sea, ya, pero les escucho. A ver, un tema de investigación que les gustaría abordar. A ver, ¿qué dicen ustedes? Alguien que me ayude proponiendo un tema. A ver, parece que tengo algo en el chat. No, nadie. A ver, un tema de investigación. Piense un tema de investigación. Puede ser el tema de lo cotidiano, puede ser alguien que desee contribuir con un tema de investigación. Ustedes realizaron un trabajo también. Entonces, podríamos usar también esos temas. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién es el valiente? Hoy están súper callados. Buenas noches, Master. Mi tema de investigación fue cómo afecta el uso de redes sociales a los adolescentes. Podría ser. Muchas gracias, Esther. Efectivamente, Esther nos dice cómo afecta el tema de redes sociales a los adolescentes. Tenemos un tema de investigación, ya ese va a ser nuestro tema de investigación. Por favor, estimada Esther, usted ayúdenos colocando el tema en el chat. Vamos por la siguiente fase, que sería el planteamiento del problema. Ya tenemos la idea, ya tenemos el tema que nos ayudó Esther sobre lo que vamos a investigar. Sin embargo, una idea por sí sola no es suficiente. Ahora debemos convertirla en un problema de investigación. ¿Qué significa esto? Significa que debemos definir con claridad qué queremos investigar, qué queremos descubrir y por qué ese tema merece ser estudiado. En esta fase dejamos de hablar de un tema en forma general y comenzamos a enfocarnos en un aspecto específico. Es decir, delimitamos el problema para que pueda convertirse en algo un poco más sintético y definir lo que vamos a investigar. Además, formulamos aquí la pregunta de investigación, porque será la pregunta que intentaremos responder durante todo el proceso investigativo. Aquí también vamos a definir los objetivos de investigación que indican qué queremos lograr al finalizar esta investigación. Podemos decir que esta fase es como trazar una ruta antes de iniciar un viaje. Si no sabemos exactamente a dónde queremos llegar, será muy difícil elegir el camino correcto. Del mismo modo, si el problema no está bien planteado, toda la investigación puede perder su dirección. Por eso el planteamiento del problema es una de las fases más importantes de la investigación, ya que orienta todo el proceso investigativo y sirve como guía para las etapas que siguen. Entonces, nosotros tenemos el tema de investigación
que nos mencionó Esther, que era respecto al uso de redes sociales en adolescentes. ¿Cuál sería el problema de investigación en esta parte? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué problema detectan ustedes en este tema que nos mencionó Esther? ¿Qué es el seguro en el Ecuador o seguros? Pero, Sí, ¿el seguro del Ecuador o están seguros? ¿O están asegurados? estamos hablando dentro del contexto de Ecuador y cómo incide serían las redes sociales en los estudiantes. Me parece Ah, que ese ya. fue el tema. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema de esto? ¿Qué dicen El- ustedes? que los estudiantes están mucho en las redes sociales y no en los estudios, pasan solo en las redes. Solo celular, celular y nada más. Muchas gracias, estimado Kevin. Kevin nos dice Elvis nos dice el tiempo que se dediquen a las redes sociales. Kevin nos dice que los estudiantes pasan solo en redes sociales. Estimada Esther, le escuchamos. Sí, máster. Bueno, como es un tema que yo investigué, pues bueno, el, el problema sería que hoy en día los adolescentes tienen a las redes sociales como parte de su vida diaria y, y lo usan mucho para interactuar, para compartir, para hablar y se alejan del tema social, de interactuar con las demás personas con el contacto físico, porque ellos buscan el método de las redes sociales para hacerlo mediante ese método y no hacerlo con el contacto físico. Muchas gracias, estimada Esther. Entonces nos dice que Esther encontró en su contexto que los estudiantes pasaban muchísimo tiempo en redes sociales, que influía en la enseñanza, aprendizaje y aparte en la desconexión familiar. Y es así, porque ahora estamos sentados en la mesa, pero estamos pendientes en algún mensaje que nos pueda llegar y todo. Y como nos dice Andrés en el chat, la falta de normas a lo mejor en la familia, pero es una realidad eminente. Yo tengo un vecino que tiene un año aproximadamente y maneja el teléfono perfecto. Entonces, como que son ya absolutamente tecnológicos. Entonces, es un tema muy interesante para investigar, ¿no? A ver, tengo aquí otro comentario de Kevin. Dice, los estudiantes utilizan las redes sociales mal y no para algo educativo. Así es, lamentablemente las redes sociales están abiertas y la persona que está formada bajo criterios y valores buenos, pues analiza qué contenido y qué no. Pero muchas veces cuando los niños son muy pequeños, pues a veces hasta por la curiosidad exploran en páginas que no son muy adecuadas para ellos. Ahora vamos con la fase 3, que dice la revisión de la literatura. Antes de comenzar a investigar, fíjense que en primera fase definimos el tema. Ya tenemos el tema, luego definimos el problema de investigación y ahora vamos a hacer la revisión de la literatura. Antes de empezar a investigar, nosotros debemos informarnos. Nadie investiga partiendo de cero. Primero necesitamos conocer qué han descubierto otros investigadores sobre el mismo tema. Esta fase nos ayuda a comprender mejor el problema, aprender conceptos importantes
y construir nuestra investigación sobre conocimientos confiables y no sobre suposiciones. Entonces, estamos en la fase de la revisión de la literatura, en donde tenemos que buscar artículos científicos o estudios que otros hayan investigado sobre este uso de redes sociales. Si ustedes tuvieran que realizar esta revisión de la literatura, ¿en dónde van a buscar los artículos para sustentar esta investigación? A ver, ¿en dónde buscarían ustedes? ¿Dónde buscarían ustedes? ¿Dónde buscaron? Porque realizaron, recuerden, ya una tarea. En la biblioteca virtual de la universidad, en Google. Ya, muy En la bien. A ver, Lucía. biblioteca de la Universidad Liz. Ujú. Ya, Google muy bien, en la Educativo. biblioteca. En Google Académico, dicen por ahí. Biblioteca UTPL, muy bien. Estamos muy bien. Efectivamente, hay que buscar investigaciones en fuentes Confiables. confiables, en fuentes confiables, porque no voy a ir a investigar en el rincón del bar. Se fue la profe. Nos dejó solitos la profe. Se fue la profe Vivi. No, ya mismo ingresa nuevamente, no se preocupen. A ver, vamos a darle 2 minutitos de espacio para que regrese. El internet está intermitente en todas las zonas. Sí, vamos a ver. Entonces, ¿quién comenta? ¿Dónde más podríamos encontrar material para desarrollar nuestra investigación? Decíamos en la biblioteca UTPL, en Google Académico. Andrés, le escucho. Tal vez en los libros, profe, de acuerdo a a la biblioteca, obviamente presencial, algunas que hay, por ejemplo, de la universidad mismo, o si no estamos de la Universidad de UTPL, quizás a las bibliotecas municipales, que ellos también disponen de libros, o en todo caso, si tenemos la oportunidad de comprar libros que nos sugieran algunos autores, algunas personas, algunos profesores para poder adquirir esos libros, y así. Sí, muy bien. Recordemos que uno de los sitios académicos que estamos dejando de lado y nos estamos olvidando es las bibliotecas. Justamente en las bibliotecas encontramos muchos libros que nos pueden dar información. El problema más grande que tenemos en la actualidad con las bibliotecas es que como ya no utilizamos mucho la biblioteca, entonces ya no hay actualización de libros, porque es una inversión que no va a ser muy útil, ¿no es cierto? En la mayoría de casos tenemos libros virtuales que nos pueden dar la información con mayor certeza. Los libros digitales ahora son los que más investigamos y más buscamos, ¿no es cierto? Es una de las falencias que tenemos en la actualidad. Nos hemos olvidado de los libros, que era lo esencial. Esta nos dicen libros, revistas virtuales. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Estábamos en qué punto de los pasos de la investigación científica? A ver, ¿quién me hace acuerdo? ¿En qué punto estábamos? Perdón, no le escuché. En la fase 3. Perfecto, en la fase 3, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fase 3? La generación de...
Marco teórico, ¿no es cierto? Que es lo que estábamos más o menos investigando, estábamos desarrollando. Revisión de la literatura. Es lo mismo, ¿no? Sí, es justamente la revisión de la literatura me permite desarrollar el marco teórico. El marco teórico no es más que dar un poquito un vistazo de toda la información que se va desarrollando con otras investigaciones. Entonces, ahí tenemos la pauta para poder identificar qué es lo que vamos aprendiendo o qué es lo que se va generando sobre el mismo tema. El marco teórico nos ayuda muchísimo para saber inclusive qué resultados se pudieron haber dado en investigaciones pasadas, ¿sí? Y en base a ello poder avanzar con nuestra investigación, ¿ok? Entonces nos vamos un poquito más allá. Me parece que Vivi estaba trabajando con una imagen de del aula virtual, entonces estoy tratando de ubicar la imagen para poder ir desarrollando en el mismo espacio. No sé si Vivi ya llegó. Sí, Vivi está por aquí. Le doy paso. Está compartiendo pantalla para que continúe con la explicación. Sí, muchas gracias. Perdón, mil disculpas, se me fue el internet y, y, y ocurrió este percance. Pero bueno, No hay problema, in- Vivi. voy a intentar, esperemos que ahora sí pueda. Está lloviendo torrencialmente acá en donde vivo y el internet se vuelve muchísimo más lento. Mi Disculpa, me querida voy a Vivi, apagar. de pronto si desea yo le comparto la imagen que está en el aula virtual y en base a ello trabaja. Por favor, estimada Perfecto. Nancy, porque se me vuelve muchísimo más lento. Vamos entonces a compartir pantalla de nuestra aula virtual, ¿sí? Permítame en un minutito cerrar las pantallas que tengo habilitadas, porque si no, no me deja trabajar. Perfecto. Ya, ahí estamos, mi querida Vivi. Muchísimas gracias, estimada. Entonces, vamos por la siguiente fase. Entonces, ya realizamos la revisión de la literatura o el marco teórico basándonos en otras investigaciones. Ahora vamos a la fase número 4, que corresponde a definir el alcance del estudio. Hasta este momento ya sabemos qué queremos investigar, cuál es el problema y qué han dicho otros autores respecto a este tema. Ahora debemos tomar una decisión muy importante. ¿Qué tan lejos queremos llegar con nuestra investigación? Esto significa definir el alcance del estudio. En esta fase decidimos cuál será el propósito de nuestra investigación. Nos preguntamos qué quiero lograr al finalizar este estudio, qué quiero conocer realmente. El alcance nos ayuda a poner límites a la investigación. Nos permite tener claro qué vamos a estudiar y qué aspectos no formarán parte del mismo. De esta manera, evitamos investigar demasiadas cosas al mismo tiempo y que a lo mejor nos falte tiempo para hacerlo de manera completa y mantener el enfoque y el objetivo específico de la investigación. En otras palabras, el alcance define hasta dónde llegará nuestra investigación y qué tipo de información esperamos obtener para responder nuestra pregunta de investigación. Una vez que esto queda claro, todas las demás fases
se desarrollan con mayor facilidad porque ya sabemos exactamente hacia dónde queremos llegar. Por ejemplo, estamos investigando el tema de redes sociales, pero hablar de redes sociales es un tema muy extenso, porque tenemos TikTok, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Telegram. Entonces, para yo realizar una investigación de todas las redes sociales, a mí me va a tomar un tiempo muy considerable, que quizás yo no cuente con ese tiempo. Entonces, yo debo empezar a poner límites. A ver, ¿en qué red social específica me voy yo a centrar? A ver, estoy hablando de estudiantes, pero a ver, estudiantes son muchos. Estudiantes tenemos en todo el mundo. Entonces tengo que empezar a delimitar, me voy a enfocar en tercero de educación general básica, a enfocar en adolescentes, me voy a enfocar, pero tengo que empezar a ir definiendo mi tema de investigación para que así no sea muy extenso. Entonces, ¿cómo definiríamos este ejemplo que estamos trabajando de este? Estamos trabajando el uso de redes sociales en adolescentes. A ver, ¿cómo delimitaríamos este tema? Dicen, dirigiéndonos a un público específico, por ejemplo, en la edad, podría ser, ¿no? Ya, más o De, por menos, ¿en ejemplo, qué edad le gustaría trabajar? adolescentes entre, supongamos, de 12 a 18 años. Ya, de 12 a 18 años, pero va a trabajar con los adolescentes de 12 a 18 años de todo el mundo o No, va a ir a algo obviamente nos específico. vamos a especificar, por ejemplo, digamos, en una institución para que sea más clara la información, porque si nos vamos a todo el mundo, sería imposible hacerlo. Ya, perfecto. Miren, entonces, esta etapa tiene esa finalidad de ir delimitando. Perfecto. Nos dice Jessica que le gustaría trabajar de 12 a 18 años con estudiantes de una institución educativa en específico. Ahí va a ver, ¿cómo podríamos delimitarle más al tema de investigación? Creo que buscando la red social, en este caso yo consideraría que la influencia de los jóvenes por el momento sería el TikTok. Ya, muy bien. Entonces, Lucía delimita la red social y dice, vamos a centrarnos solo en el TikTok. Y Elvis también nos dice que él también desearía que su investigación vaya en torno al TikTok. Ya. ¿Cómo más podríamos delimitar? ¿Qué más podríamos delimitar? O ya podemos trabajar con esto. El Instagram también puede ser otro. Ya puede ser el Instagram, dice. Pero tengo que escoger, ir delimitando según el tiempo que yo tengo. A ver, nos dice en el chat, nos dice Andrés, tal vez el género. Puede ser, ¿no? Si desea trabajar solo con hombres o solo con mujeres. Nos dice Elvis, enfocándonos en las consecuencias que afecta el nivel cognitivo del estudiante. Miren, es muy interesante lo que nos dice Elvis, que a él le gustaría entender solo las consecuencias que las redes sociales traen a los adolescentes en el uso del TikTok en cierta institución educativa. Entonces, ven, de un tema que teníamos muy general, lo hemos convertido en algo muy concreto para poder trabajar. Y así podríamos ir delimitando muchísimo más. ¿Ya? Entonces nos vamos a la fase 5, la formulación de hipótesis y la definición de variables. Una vez que sabemos qué queremos investigar, planteamos una posible respuesta a nuestra pregunta. Esa posible respuesta se llama hipótesis. Pero atención, la hipótesis no significa
que ya conocemos la respuesta. Es solo una idea que más adelante vamos a comprobar con datos si es verdadera o no es verdadera. Además, vamos a identificar las variables. Las variables son los aspectos más importantes del tema de investigación que vamos a observar y a medir para saber si nuestra hipótesis es verdadera o no lo es. Ahora, por ejemplo, en nuestro tema de investigación, yo como investigadora diría que el uso de TikTok en adolescentes, desde mi punto de vista, genera consecuencias en el nivel de aprendizaje de ellos. Ya, eso es mi... Más adelante, nosotros con todos los datos recabados vamos a verificar si esa idea es verdadera o no lo es. A ver, ¿cuál sería otra hipótesis de ustedes del tema con el que estamos trabajando? ¿Cuál sería para ustedes otra hipótesis de este tema? Nos dice Elvis que para él una hipótesis podría ser que afecta la atención y la concentración del estudiante. Es una hipótesis que tiene Elvis. ¿Cuál sería otra hipótesis? ¿Qué más para ustedes genera el uso excesivo de TikTok en los adolescentes? ¿Qué otra consecuencia podría tener? Profe, perdón, considero también que podría tener como consecuencia una desviación de los objetivos que tienen ellos en ese momento, que sería principalmente el estudio, tal vez las tareas o algo que le encomienden los demás miembros de su familia. Muy bien, entonces Patricio, esa es la hipótesis de Patricio y él va a colocar esa hipótesis y luego vamos a ir viendo si se comprueba o no. Ahora, ¿cuáles serían las variables de nuestro tema? Las variables dice que son las partes de nuestro tema, las partes que vamos a investigar, las partes más relevantes. ¿Cuáles serían las variables? Verán, tenemos el tema nos quedó uso de redes sociales como el TikTok en adolescentes de 12 a 15 años de una institución educativa NN, pongamos. A ver, aquí tengo otro comentario. Nos dice otra hipótesis Andrés que si utilizan demasiado TikTok, pues tendrán bajas calificaciones en una materia, en una o varias materias. Entonces, ¿cuáles serían las variables? ¿Qué dicen ustedes? Las partes más importantes del tema de investigación, ¿cuál sería? ¿Cuáles consideran que son las más importantes del tema que estamos trabajando? ¿Podría ser el tiempo del uso del TikTok para mejorar el rendimiento económico, el rendimiento académico? Ya, a ver, nos dice Lucía, ahí podría ser una variable, tiene que estar implícita en el tema. Podría ser redes sociales como TikTok, podría ser adolescentes, podría ser, como decía acá un compañero, decía que él quiere saber cuáles son las consecuencias. Entonces, esas podrían ir siendo las variables. Ahora vamos por la fase. ¿Alguien más deseaba opinar? Perdón. No, parece que alguien habló. La fase 6 tenemos el diseño de la investigación. Ahora organizaremos todo lo que vamos a hacer. En esta fase elaboramos un plan. Decidimos cómo vamos a obtener la información, qué instrumentos utilizaremos, cuál será el procedimiento que seguiremos,
Podemos decir que esta etapa es como elaborar un mapa antes de iniciar un recorrido. Nos ayuda a saber qué haremos en cada momento para no improvisar. Entonces, en el diseño de la investigación, vamos a plantear cómo vamos a obtener esos resultados. Por ejemplo, voy a hacer bajo un enfoque cuantitativo. Tengo que definir qué técnicas e instrumentos voy a utilizar para recolectar esos datos y llegar a esas respuestas. En el diseño de investigación, yo marco la ruta, defino, organizo todo lo que voy a realizar. ¿Ya? Posteriormente, en la fase 7, vamos a seleccionar la población y la muestra. Ahora debemos decidir de quién obtendremos la información. No siempre, como decíamos acá con la compañera, es posible investigar a todas las personas, porque sería una investigación demasiado amplia que nunca vamos a terminar. Por eso definimos quiénes participarán en el estudio. Entonces, por ejemplo, digo, van a participar 10 estudiantes de esta institución educativa. ¿Ya? O va a participar 15 estudiantes, 15 adolescentes de esta familia. Entonces, aquí en la población y muestra voy definiendo a quiénes voy a realizar. Esta es una decisión muy importante porque las personas seleccionadas serán quienes proporcionen los datos que permitirán responder a la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces es muy importante que yo defina la población y la muestra para que no me extienda demasiado. La fase 8 vamos a la recolección de los datos. Llegó el momento de obtener la información. En esta fase aplicamos lo que mencionamos en el diseño. ¿Qué instrumentos, qué técnicas voy a utilizar? Aquí yo las llevo a campo y ya las aplico. Recojo los datos, aplico los cuestionarios a los estudiantes, a los adolescentes sobre el uso de redes sociales. Aquí dejamos de hacer ya suposiciones y comenzamos a trabajar con la información que nos dan estos adolescentes de sobre cuánto tiempo pasan en redes sociales, si a lo mejor descansan menos y por ello no cumplen con sus tareas. Mientras mejor sea la recolección de datos, más confiable serán los resultados. Entonces, en esta fase de recolección de datos, yo aplico lo que dije que iba a investigar. Vamos, solo apliqué. En esta fase apliqué los cuestionarios, apliqué todo. En la siguiente fase 9, vamos al análisis de los datos. Una vez que ya tenemos toda la información de que los estudiantes nos ayudaron llenando esos cuestionarios, una vez que tengo ya todo eso, yo empiezo a este análisis para entender qué nos están diciendo los datos. Es necesario organizarlos, analizarlos e interpretarlos para descubrir si realmente responde a la pregunta de investigación. En esta fase, los números comienzan a tener significado y nos acercan a la respuesta que estamos buscando. Por ejemplo, un 70% de los estudiantes nos dicen que usa excesivamente TikTok. Entonces ya nos va dando los porcentajes de esta investigación. Y en la fase 10 y última, vamos por la presentación de los resultados. Esta es la fase final. Aquí comunicamos todo lo que descubrimos durante la investigación. Presentamos los resultados, explicamos qué significan y redactamos las conclusiones, basándonos únicamente en la evidencia que obtuvimos.
Es el momento de responder con claridad la pregunta que dio origen a toda investigación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo ya de todo esto, ya recolectamos, ya analizamos, ya todo sería las tesis. En las tesis está todo ese proceso investigativo ordenado. Y una vez que ya tengo todo eso, lo plasmo ahí y lo publican en nuestro repositorio institucional para que otras personas puedan tener acceso a este conocimiento. Entonces, quiero que recuerden que estas 10 fases son como una cadena. Cada eslabón sostiene a la siguiente. Si una falta, la cadena se rompe. Con la investigación cuantitativa ocurre lo mismo. Cada fase tiene un propósito diferente, pero todas trabajan juntas para responder una pregunta de investigación de forma ordenada, objetiva y sobre todo basada en evidencias y no en opiniones. Ahora vamos por la parte de las características. Voy a irles mencionando, me parece que no puedo todavía compartir, tenía una. A ver, dejo de compartir, mi querida Vivi. Ya. Por favor, estimada, a ver si es que puedo compartir el mapa de las características de la investigación cuantitativa. Ténganle mucha paciencia a mi internet. Si le tuvieron paciencia a Ecuador, van a tenerle paciencia a mi internet. Daba más ir a ver cómo juegan antes, paciencia. ¿Verdad? Frustración y todo. Ahí A ver, tenemos un proceso de investigación bien grande Valencia en no el grandísimo. valió partido. pasar. Sí, ahí tenemos un montón de hilos que tejer mientras esperamos que se cargue la presentación. Así es que ya tienen un punto exacto, un tema exacto para hacer la investigación. ¿Qué pasó el día de ayer? Valencia no valió. Bueno, el Valencia no valió en ninguno de los partidos, así es que no Ya, entremos en esa dilema, en ese. Y a mi querida Vivi, ya podemos visualizar. ya, muchas gracias. Esperemos para colocarle el mapa. Ay, Dios mío, qué internet para terrible. En Cuenca está lloviendo, profe. Sí, está lloviendo bastante por acá. Ya cayó, ya llegó el invierno. Yo como no estoy Sí, allá, ¿en dónde está Kevin? yo estoy acá en Aruba con mi hermano. Aruba, miren. Acá vine a parar. De otra semana ya me voy volviendo el 13, ya vuelvo otra vez al Ecuador. Ay, qué bueno. Kevin adelantó sus vacaciones. No, las vacaciones del trabajo Ah, ya. me tocó venir. Ya. Eso, eso es que ya tenemos estudiantes extranjeros, ¿no ve? Claro, uy, ya estamos a nivel internacional. Venga nomás viendo, Kevin, usted un tema a investigar de Aruba y ya la próxima clase ya nos comparte para ser nosotros también internacionales. Claro, sí vale. Sí, vale. Acá el tema de Curazao sería, Ah, ya, miren, ya. son islas vecinas. Ah, ya ven, compañeros. Ya ven, estimada Nancy, estimados compañeros, ¿qué se siente tener un compañero extranjero? Vamos a aprender geografía también. Listo, No, mi Ya, acá, querida Vivi, ya se puede visualizar su cuadro.
Muchas gracias. Vamos por la parte de las características de la investigación cuantitativa. Hasta ahora ya conocemos las fases de la investigación cuantitativa, pero ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo reconocer a una investigación real si realmente es cuantitativa? La respuesta está en sus características. Yo puedo identificar por sus características una investigación. Número uno, trabaja con datos que se puedan medir. Como nos decían al inicio, estimada Lucía y alguien más dijo, esta investigación es cuantitativa porque pretende medir, ¿no es cierto? Lo identificaron de una. La investigación cuantitativa puede medir y se expresa con números. Su interés es responder preguntas cuánto, cuándo, cuántos y con qué frecuencia, con qué porcentaje. Por esto, en este enfoque, los datos son medibles y permiten realizar comparaciones. Luego, otra característica muy particular que tenemos de la investigación cuantitativa es que el problema debe ser claro y específico. En una investigación cuantitativa no podemos investigar un tema muy amplio o confuso. Desde el inicio debemos tener muy claro qué queremos investigar, conocer. Mientras más específico sea el problema, más fácil será desarrollar la investigación. Así como el tema que nos dio Esther estaba bastante amplio y luego entre todos fuimos haciéndole muchísimo más concreto. Otra característica es que primero se investiga lo que otros ya conocen. Antes de comenzar, revisamos artículos, libros e investigaciones anteriores. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer qué se sabe sobre el tema para construir una base sólida y no investigar sin fundamento. Esta información servirá para orientar todo el estudio. Otra característica es que se plantea una hipótesis antes de recolectar los datos. Una investigación cuantitativa, toda investigación cuantitativa tiene su hipótesis. La investigación no espera tener los resultados para sacar conclusiones. Primero plantea una posible respuesta llamada hipótesis. Después recoge los datos para comprobar si esa idea era correcta o no. Otra de las características es la información se obtiene mediante medición. Los datos no se recogen al azar. Se utilizan instrumentos organizados que permiten medir la información de manera precisa. Esto garantiza que los resultados sean confiables y que otras personas puedan creer en ellos. Otra característica que tenemos es que los resultados que tenemos lo presentamos mediante números o estadísticas. Esa es una de las principales características, que la presentación de la información se organiza mediante tablas, gráficos, porcentajes, promedios y otros procedimientos estadísticos. Los números permiten analizar los datos de forma objetiva y obtener conclusiones. La siguiente característica es que las conclusiones se basan en los datos y no en las opiniones. Cuando termina la investigación, las conclusiones no se escriben según lo que el investigador piensa o lo que el investigador cree. Las conclusiones deben estar respaldadas por los resultados numéricos que nos arrojó la investigación. Otra característica esencial es que busca ser objetiva. La investigación cuantitativa intenta que las opiniones, emociones, creencias, preferencias del investigador no influyan en los resultados. Lo importante no es lo que el investigador desea encontrar, sino lo que realmente muestran los datos. Por eso se dice que es un enfoque bastante objetivo.
porque yo no doy mi punto de vista, sino interpreto los resultados que ya se me presentaron. Otra característica es que sigue un proceso ordenado. La investigación cuantitativa no es improvisada. Desde el principio se planifica todo el proceso que se investigará. Quiénes participarán, los datos, cómo voy a recolectar los datos. Por eso es organizada, estructurada y sistémica. Los resultados pueden aplicarse a otros grupos. Cuando la investigación se realiza correctamente, la muestra representa bien a la población, los resultados pueden servir para comprender lo que ocurre en otros grupos con características similares. Por eso este enfoque busca que los hallazgos puedan ser útiles más allá del grupo que se está estudiando. Otra característica es que busca explicar y predecir los fenómenos. La investigación cuantitativa no solo quiere describir lo que ocurre, también intenta comprender por qué ocurre y cuándo es posible predecir qué podría suceder en situaciones reales. Otra característica es que produce resultados confiables, como sigue un proceso riguroso, utiliza instrumentos adecuados y analiza los datos mediante diferentes procedimientos, tiene mucha validez y confiabilidad. Otra característica es que parte de una teoría y luego la pone a prueba. Primero revisa la teoría, luego plantea la hipótesis y finalmente recoge los datos para comprobar si esa hipótesis es verdadera o falsa. Esas serían las características de nuestra investigación cuantitativa. Tengo un zumbido. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase. Quiero agradecerles por su participación, disposición y compromiso durante esta sesión. Disculpen por las molestias que tuvimos el día de hoy respecto al Internet. Les invito a que puedan seguir repasando lo que hemos aprendido, ya que estos conocimientos serán la base para los otros temas que desarrollaremos en las próximas clases y sobre todo porque el tema investigativo es una etapa que nos acompaña durante toda nuestra formación universitaria. Recuerden que aprender a investigar no consiste únicamente en memorizar conceptos, sino en desarrollar la capacidad de observar, analizar y fundamentar nuestras ideas. Les deseo una excelente noche, cuídense mucho y nos encontramos en nuestra próxima sesión para seguir fortaleciendo nuestras competencias investigativas. Y esperamos para la próxima clase el tema de investigación de nuestro querido compañero Kevin desde Aruba. Y gracias por estar. Miren, a pesar de que el compañero está en Aruba, pero no se perdió la clase. Muy bien. Una hora más. Y duermo, ya son las 7 de la noche. Sí, bueno, muchas gracias, Vivi. Muy práctica su clase. Felicito su empeño, su dedicación y sobre todo la vocación que tiene a esta carrera tan linda que es la docencia. Vamos a concluir en unos minutitos, recordándoles a ustedes que la próxima semana vamos a trabajar con la actividad sincrónica, con la actividad en contacto con el docente, que es la videocolaboración. Para ello voy a compartir rapidito nuestra presentación para que ustedes más o menos comprendan lo que tenemos que trabajar, ¿ya? Permítanme un minutito, comparto la pantalla. Estamos por ahí, ¿ya? Entonces. Tenemos la actividad de contacto con el docente, que es la próxima semana. ¿Qué me solicita desarrollar? Me dice que yo voy a hacer la lectura de este libro, de este documento,
que me permite habilitar el momento que usted ingresa a su plan docente. Recuerde que la actividad todavía no está abierta, por lo tanto, usted puede acceder desde su plan docente al enlace del documento, ¿sí? Y una vez que revise el documento, son apenas 3 hojas. Usted va a desarrollar un cuadro comparativo de los diferentes tipos de paradigmas que habla dicho documento. Es importante que usted, aparte del documento que yo le facilito, investigue en otras fuentes para que tenga mayor conocimiento de cómo desarrollar su cuadro comparativo. Usted, el momento que hace clic en el enlace, le va a salir este documento, que es la revista digital. Inclusive tenemos cómo citar la revista digital. Lo único que está aquí mal desarrollada la cita es que pone recuperado a partir de, y ese término ya no se usa en normativa 7. Entonces, va toda la información menos el recuperado a partir de, el enlace va directamente, ¿sí? Usted va a encontrar este icono que dice PDF, hace usted clic ahí y va a poder ingresar al documento. Así va a encontrar el momento que ingrese al enlace que nos facilita el plan docente. Son estas 3 hojas, si usted ve, básicamente son 2 hojas de lectura, por eso es importante que usted haga una revisión aparte de este documento en otras fuentes para que tenga mayor conocimiento y desarrolle su cuadro comparativo. ¿Qué es un cuadro comparativo? Es una estrategia que nos permite comparar, ver a partir de diferentes criterios, hacer una comparación entre uno y otro punto, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve como repaso para un examen, nos permite visualizar las semejanzas y las diferencias de una temática y es importante ir generando este análisis. ¿Cómo se hace un cuadro comparativo? Bueno, siempre se trabaja con se llama cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? ¿Por qué de doble entrada? Porque en las columnas tenemos los conceptos que vamos a comparar y en la fila, en cambio, tenemos las categorías que vamos a desarrollar el análisis, ¿no es cierto? Entonces usted puede ir, como nos da en el ejemplo, ir utilizando colores diferentes para ir diferenciando la información o como usted se acomode. No hay problema la presentación, siempre y cuando el contenido sea profundo, sea esencial, sea lo más importante. Sí, entonces ahí está. Se lee primero el contenido, se obtiene las ideas y palabras clave, los temas que voy a comparar. Seleccionamos las características, categorías, apartados que tendrá su cuadro comparativo, va acomodando la información en cada una de las columnas y en cada una de las filas, señala semejanzas y diferencias y al final puede desarrollar una pequeña conclusión. Sí. Aquí tenemos una idea de nuestro cuadro comparativo. Como vemos, tenemos los diferentes criterios que vamos a hacer la comparación. En la columna dice definición, objetivos, indicadores, ejemplos, ¿no es cierto? Y en la fila, en cambio, tenemos las categorías. En nuestro caso sería paradigma positivista, paradigma cuantitativo, paradigma cualitativo, ¿no es cierto? Usted tiene que ir identificando cuántos paradigmas nos mencionan en el documento y en base a ello vamos a desarrollar. No olviden que al final vamos a tener que ubicar nuestras referencias, de dónde tomamos la información para generar nuestro cuadro comparativo. Entonces, si utilizamos solamente el documento que se facilita en el trabajo, tendrá que ir mínimo una referencia. Yo le sugiero tener al menos 3 referencias para que ese cuadro comparativo tenga mayor análisis, mayor profundidad, tenga mayor información y que sea válido para nuestra comprensión del tema. ¿Ya? Con esto, no sé si tienen preguntas o nos despedimos porque estamos pasados un poquito del tiempo. Jennifer, le escucho. Buenas noches. Buenas noches, profe. En el documento yo ya le pegué una leída rapidita. Aquí muestran 3 paradigmas, que son el positivista, el interpretativo y el sociócrito. En base a esos Sociocrítico. paradigmas, disculpe, Ya. en base a esos paradigmas hay que, digamos, en las otras bibliografías buscar acerca de esos 3 o si me salen más, los pongo a ellos también.
Si usted desea profundizar más el tema, podemos hacer con más paradigmas. Si usted desea ser más amplio, tendríamos que trabajar con unos 5 paradigmas. Si usted desea dejarle solo con los 3, pero me parece que hay uno más. Revisarle el documento, me parece que hay uno más. Sí, porque ahí le estuve revisando y dice el paradigma de investigación positivista, también denominado cuantitativo o Así es. racionalista. Y ahí está eh, el paradigma interpretativo, también llamado cualitativo, naturalista, humanista o etnográfico. Y el último que era el paradigma sociocrítico. Sociocrítico. Ujú. Perfecto. Entonces, Esos tres trabajemos, no temas. hay problema. Si podemos hacer a 5, no hay problema. Sería mucho mejor para que usted pueda desarrollar la video colaboración. Usted la próxima semana, el día jueves, o sea, mañana en la noche voy a trabajar con 8 aulas, por lo tanto hay 8 horarios de tutoría, perdón, de video colaboración diferentes a los horarios de tutoría. Sí, o sea, no van a coincidir el horario de tutoría con los horarios de la video colaboración, ¿ok? Entonces usted puede ingresar a pesar de que hay 8 paralelos diferentes, va a decir para el paralelo 100 este enlace, para el 101 este enlace, no tenga temor de ingresar a cualquier otro horario porque podemos trabajar sin ningún problema. Lo único que tendrían que informar es que son de otro paralelo para tomar en cuenta su presentación, ¿sí? Y venir predispuestos a trabajar, especialmente para trabajar en grupo, para trabajar y compartir experiencias con sus compañeros, ¿sí? Ya, listo, muchas gracias, profe. Listo, mi estimada Jennifer. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, nos Sí, despedimos. Licen, en el chat o en la video colaboración vamos a trabajar solo en grupos, por ejemplo, vamos a compartir nuestro cuadro comparativo o cómo. Eh, Generalmente yo desarrollo la video colaboración en 3 momentos. Sí, entonces en la hora que usted tiene de video colaboración, tiene que desarrollar 3 actividades diferentes. Así es que ustedes traen su cuadro comparativo y en base a ello trabajan, ya sea en grupo, de forma individual o también generando coevaluación. Sí. Ya, Licen, ¿y ese cuadro comparativo lo tenemos que subir o enviarle a usted? No, ese día tiene usted el cuadro comparativo. Ah, ya, gracias, Licen. Sí, listo. ¿Alguna otra pregunta? Katy me dice mañana, no, mañana es tutoría de la semana 13. Como menciona Vivi, es la próxima semana. Como les decía, vamos a trabajar. Lunes vamos a trabajar con 3 horarios. Martes vamos a trabajar con 3 horarios. Miércoles un horario y el jueves un horario. Para que usted tenga diferentes horas y pueda participar de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, ¿ok? Sí, en el enlace de tutorías van a estar los diferentes enlaces y en el anuncio que les voy a compartir el día de mañana también vamos a ubicar los enlaces. Sí, listo. Buena noche entonces, que Dios les bendiga. Muchas gracias, Vivi, por su clase y que Dios nos bendiga. Hasta la próxima semana. Un gusto siempre trabajar con ustedes. Buena Muchas noche. gracias, profe. Bendiciones. Igual.